Bienvenidos a nuestro canal Informando a la Sociedad. Y por medio de esta vía y este conducto quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo a todas las personas que ven el contenido de nuestros videos, como también a las personas que me conocen, las que no me conocen. Y lo mismo le deseo a las personas que nos ayudan a compartir en diversas redes sociales con diversas personas el contenido de nuestros videos, y también recomendar nuestro canal frente o cara con cara con las personas. Amigo, amiga, muy buen día para todos ustedes. El tema a tocar ahora es el despertar del sueño. Ese es el tema a tocar el día de hoy. Amigo, amiga, si usted ha quedado en este canal, si usted ha entrado en este video, no es casualidad. Cuando estuvo aquí en la tierra, nuestro Señor y Salvador Jesucristo en forma humana, en carne, hueso y sangre, Él habló diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amigo, amiga, muchas son las personas, y puedo decir con certeza, millones de personas han sido víctimas de engaño, han sido defraudadas. Millones de personas, la verdad, han sido robadas. ¿Por qué? Por no conocer la verdad. Muchas personas han sido decepcionadas, heridas en su alma, en su corazón, por no conocer la verdad. Porque, amigo, amiga, cuando usted pase a conocer la verdad, usted ya está con los ojos abiertos espiritualmente hablando. Usted ya tiene cierto conocimiento. No es tan fácil que usted caiga en las celadas, en las trampas de los engañadores. ¿Verdad? ¿Cierto o no? Por eso, amigo, amiga, por favor, ayúdenos a compartir el contenido de nuestros videos con diversas personas, con sus amistades, con sus amigos, con sus parientes, familiares, compañeros de trabajo. Ayúdenos, amigo, amiga. Si Dios le ha bendecido a usted, si usted cree que Dios existe, entonces, por favor, comparta nuestros videos, porque Dios le va a bendecir. ¿Está bien? Muy bien. Nosotros ya llevamos el capítulo número 7. Ya vamos en el penúltimo capítulo de este tema. ¿Está bien? En el capítulo 6, nosotros, para finalizar el capítulo 6, hablamos que el Señor, el apóstol Romualdo Pancero da Silva, él pide perdón al señor Edir Macedo Becerra y a sus socios. Y él dice así: ¿quién soy yo? Palabras del apóstol Romualdo Pancero da Silva. Él dice: ¿quién soy yo para pelear de frente con el señor Edir o con la iglesia? ¿Verdad? Él advierte y envía un claro mensaje al señor Edir Macedo diciendo: jamás yo haría una cosa de esas. El apóstol pide oración al señor Edir diciendo: ore por nosotros, así como yo he orado por el Señor. El apóstol le hace recordar, el apóstol Romualdo le hace recordar al señor Edir Macedo, diciendo: recuerda, señor Edir, el día que mi hijo murió, usted, Edir, dio la orden para sacarlo de casa. Aún cuando mi hijo le llamó por teléfono a usted implorando perdón, y el señor Edir le respondió al hijo del apóstol Romualdo diciendo: ora, yo no te perdono. Mire usted, el señor Edir Macedo Becerra recibió una llamada del hijo adoptivo del apóstol Romualdo Pancero da Silva, y el muchacho estaba pidiendo perdón. El jovencito, el difunto, el fallecido, estaba pidiendo perdón. Obispo Macedo, por favor, perdóneme, le suplico, me perdone, por favor. Yo cometí un error, una falla, le suplico, le ruego, tenga misericordia, piedad, misericordia, me dé su perdón, por el amor de Dios, me dé su perdón, le pido, le ruego perdón. Y el señor Edir Macedo Becerra respondió por teléfono al joven: ahora, yo no te perdono, yo no te perdono. Amigo, amiga, usted ve que ese hombre no practica lo que él predica. Lo que él predica no lo lleva a cabo, no lo lleva a la práctica. Él habla del perdón en sus predicaciones, a muchos años, a mucho tiempo. Él habla con los obispos, con los pastores. Para mí no son obispos, son sacerdotes del capítulo 4 del libro de los Hechos de la Santa Biblia. Él habla con sus sacerdotes, con sus auxiliares. Hay que dar perdón, hay que perdonar. Busquen el perdón de Dios con el pueblo, con los miembros de la iglesia. Hablen del perdón de Dios, del arrepentimiento. Pero el señor Edir Macedo ni practica el perdón, ni tampoco practica el arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque él no cree en el perdón de Dios. Esa es la verdad. Él no cree en el arrepentimiento.
Porque si el señor Edir Macedo creyera, él ya se hubiera arrepentido ya a muchos años atrás, a mucho tiempo atrás. Él ya se hubiera arrepentido de todo lo que él viene practicando, haciendo. Él se dedicaría 100% a predicar la santa palabra de Dios y ya. No estaría envolvido con política. No estaría envolvido con medios de comunicación. Él estaría entregado 100% cuerpo, alma, espíritu, corazón, mente al Dios de la Santa Biblia. Pero usted ve que no. Él tiene un pie en la Santa Biblia y tiene el otro pie en el poder de los medios de comunicación y el poder en la política. Es verdad, en los partidos políticos, en diputados, en ministros ministros del interior, del exterior. Esa es la verdad, señor, señora. Entonces, usted ve que ese señor no practica el perdón, no cree en el arrepentimiento, él no cree. Porque si él creyera en el arrepentimiento, le hubiera otorgado el perdón al hijo del apóstol Romano. Si el señor Edir Macedo Becerra creyera en el arrepentimiento, ahora, estoy escuchando que usted está arrepentido. Su voz, el peso de su voz, me dice que usted está arrepentido, muchacho. Yo te perdono. ¿Quién soy yo para no perdonarte? Si Dios ya me perdonó a mí, todo cuanto malo que yo ya hice o vengo haciendo, yo también te perdono. Así como Dios me ha perdonado, yo te perdono. Pero hasta hoy, yo no creo que el señor Edir tenga el perdón de Dios. No lo tiene, no lo tiene. Así Satanás y los demonios tampoco tienen el perdón de Dios. No lo tienen, ni lo tendrá jamás. Ni Satanás, ni los demonios. Yo ya llevo ¿qué será? Casi voy para 15 días que yo estoy haciendo oración, pidiendo que Dios envíe arrepentimiento al señor Edir Macedo Becerra y a sus socios, y se arrepienten y ellos sean justos, para que ganen la salvación eterna, para que ellos puedan entrar en el reino de los cielos. La oración que yo venía haciendo continuamente, hace ya muchos meses, o años, Dios, haga que el señor Edir Macedo sea justo. Era él el único que pedía por él, que él sea justo como también sus socios. Y hace algunos días atrás, que será menos de 15 días, hoy estamos a domingo 12 de julio. Domingo 12 de julio. Hoy es ya domingo 12 de julio. Creo que hoy sería unos 13 días, 14 días que yo vengo pidiendo a Dios para que el señor Edir Macedo Becerra se arrepienta. Dios, envía arrepentimiento, mande el don del arrepentimiento en el corazón, en el alma del señor Edir Macedo Becerra y de sus socios, para que ellos puedan ganar la salvación eterna, para que ellos puedan tener acceso directo al reino de los cielos, para que ellos puedan entrar a la morada celestial. Es mi parte y mi deber. Aunque el señor Edir Macedo diga, no, yo no quiero que usted jamás ore por mí, yo voy a seguir haciendo, porque es mi deber y mi responsabilidad, ¿verdad? Amigo, amiga, vuelvo a repetir, el señor Edir Macedo no cree en el perdón de Dios, no cree, porque él no perdona. Y voy a decir una cosa aquí, queda bien claro. Yo ya hablé en el video capítulo 6, vuelvo a hablar. El señor Edir Macedo Becerra puede perdonar un obispo, un pastor, puede perdonar a la esposa del obispo, a la esposa del pastor, si ellos se prostituyen, si ellos matan, mienten, engañan. Pero si ellos tocan el dinero de los diezmos, de las ofrendas, del sacrificio, de las campañas, el señor Edir Macedo no perdona. Él expulsa al obispo a su esposa, al pastor a su esposa. Aunque sean muy cercanos a él, aunque él los quiera mucho, él los expulsa. Él los corre, los saca de la iglesia. Da la orden para que ellos sean retirados de la iglesia y los quita de la iglesia definitivamente. Amigo, amiga, quiero enseñar algo para ustedes. El dinero de la Iglesia Universal del Reino de Dios no es de Dios. Muchas de las veces los pastores dicen así: usted va a hacer su sacrificio, pero es para Dios. Usted va a tomar su sobre y va a hacer su sacrificio, sus peticiones para Dios. Pero le digo la verdad, no es para Dios, es para el señor Edir Macedo Becerra. Él es el líder de la Iglesia Universal. Esa iglesia usted la va a conocer porque tiene un corazón rojo y una paloma blanca adentro. Esa es la verdad. Entonces, el dinero no es de Dios. Todo el dinero, diezmos, ofrendas, votos, sacrificios económicos, pertenecen al señor Edir Macedo Becerra. Porque, amigo, amiga, ¿quiere ver una prueba? Ahí se la voy a mandar. Ahí le va la prueba. Si el dinero perteneciera a Dios,
ese dinero sería únicamente, exclusivamente utilizado para ganar almas. Ese dinero sería invertido para abrir iglesias, para pagar en diversos medios de comunicación, programas evangélicos, programas a donde los ministros de culto predican la Santa Biblia. Puede estar seguro, pero no es así. Y ustedes lo saben. Entonces, como ese dinero no es empleado para eso, entonces, la verdad es que el dinero es del señor Edir Macedo Becerra. Puede estar seguro. Si el dinero fuera de Dios, el señor Edir Macedo Becerra pagaría en la TV Globo en Brasil. Él haría contratos y entrarían en ciertos canales de la TV Globo. Pero vea que no. El señor Edir Macedo recibe dinero de la Iglesia Universal y lo cambia para la TV Record, para la televisora de él, o para las radiofusoras de él. Esa es la verdad, esa es la realidad. Entonces, amigo, amiga, el dinero no es de Dios, es del señor Edir Macedo Becerra. Otra prueba, ahí le va otra prueba. Si el dinero, que son los diezmos, las ofrendas, los votos económicos, los sacrificios económicos de las campañas que son efectuadas en la Iglesia Universal, el dinero fuera de Dios, si los bienes inmuebles fueran de Dios, el señor Edir Macedo, cuando descubriera que un obispo, un pastor, la esposa del obispo, la esposa del pastor roban el dinero, el señor Edir Macedo levantaría las manos a los cielos y le diría: Dios, haga justicia, Dios, juzgue esta causa, porque el dinero no es mío, el dinero es de usted. A mí no me robaron, robaron a usted porque el dinero es de usted. Pero usted ve que no, usted ve que no. El dinero es del señor Edir Macedo, porque él, cuando descubre que alguien roba el dinero de la iglesia, lo expulsa. No perdona. Él no perdona. Sea quien sea el segundo, sea el tercero de todo el mundo, de todas las iglesias del mundo, él lo corre, él lo expulsa. Él lo expulsa. Y yo, Gamal, a mí nadie me expulsó. Yo decidí salir. Quería salir en el 2006 o 2007. El señor Pablo Roberto Vieira Guimarães, conocido como obispo Pablo, me convenció y me seguí quedando ahí. Pero yo ya me quería salir desde ahí, desde antes. Y en el año de 2013, en el último domingo del mes de mayo, yo decidí salir definitivamente de ahí. Y en el día martes 4 de junio de 2013, yo fui a firmar mi renuncia y desligarme de esa iglesia. Yo renuncié. Amiga, mal, nadie me corrió. Yo salí de ahí por mi cuenta propia. Amigo, amiga, repito, el dinero es del señor Edir Macedo Becerra. Porque si fuera de Dios, él perdonaría al obispo, al pastor que roba y lo seguiría teniendo. O lo mandaría, lo sacaría del altar. Ah, pastor, usted obispo y su esposa robaron el dinero de la iglesia, los diezmos, las ofrendas, el sacrificio económico de la campaña. Entonces ustedes van para la televisión. De castigo, ustedes van para la televisión. Ustedes van para la radio fulana de tal. Pero usted ve que no. Usted ve que no. Repito, el señor Edir Macedo Becerra, él puede perdonar a un asesino, un violador. Él puede perdonar a un engañador, un mentiroso. Él puede perdonar a un adúltero, una adúltera. Pero el que roba el dinero no es perdonado. Él lo expulsa. ¿Quiere ver otra prueba? Ahí le va. Existe el caso de Lucas Terra, un jovencito que en el estado de Brasil, Salvador Bahía, era obrero, con 16 años de edad. Ese jovencito fue violado, golpeado y carbonizado. Estando vivo, fue quemado por dos pastores y un obispo. Y el que está preso dice que también fue un elemento de seguridad de la iglesia. Yo puedo pensar que esos asesinos hicieron eso para ofrecer un sacrificio humano a Satanás, porque la campaña de Israel se estaba aproximando, se estaba acercando. Ahora, usted ve, de esos dos pastores y de ese obispo, nada más fue uno preso. Un pastor fue preso, el responsable de la iglesia donde fue violado el niño, el obrero, Lucas Terra. Y el otro pastor y el obispo, el señor Edir Macedo Becerra, él pagó mucho dinero a sus abogados, a sus licenciados, para que lucharan, para que el obispo y el pastor no fueran presos. Y engañaron al pastor que estaba preso. ¿Por qué fue preso ese pastor? Porque el papá de Lucas Terra habló diciendo: tú sabes de mi hijo,
porque mi hijo estaba en tu iglesia. Mi hijo salió de tu iglesia en la madrugada y desde una cabina telefónica en la calle me ligó, me llamó a mi casa diciendo, papá, yo estoy en la iglesia. Mi mamá ya llegó porque la señora andaba de gira en otro país. La señora Marion Terra. Marion Terra. Y el muchacho dice, papá, mi mamá ya llegó. Y el señor Carlos Terra dice, no, mijo, tu madre no ha llegado. ¿Dónde estás? Ah, papá, estoy aquí en la iglesia. Se me olvidó avisarte, papá, que yo voy a estar aquí en la iglesia. Estamos haciendo un propósito de oración. Estamos orando toda la madrugada con un obispo y otros 2 pastores. Y el pastor de la iglesia, el responsable. Entonces el papá pasó a tener conocimiento que su hijo estaba en la iglesia. Y por este conocimiento, por esa verdad, el papá fue y buscó al pastor. El pastor negó. No, aquí su hijo no ha venido. Su hijo no ha estado aquí. Ah, pastor, sí, mi hijo me llamó en la madrugada diciendo que estaba aquí con un obispo y otro pastor. ¿Y usted? No, aquí no ha estado. El papá fue con la policía. La policía empezó a buscar y encontraron el cuerpo de ese jovencito en un lote baldío. Violado, carbonizado y muerto. Él estaba desfigurado. El padre reconoció el cuerpo por las prendas de ropa y el calzado. Porque de otra forma no lo hubiera reconocido el papá. Entonces, amigo, amiga, usted ve, el señor Edir Macedo Becerra perdonó a esos asesinos. Y habló con sus abogados para que fueran con el pastor que fue preso, diciéndole, pastor, si usted se echa la culpa de todo, si usted confiesa, se declara culpable, autor intelectual de la violación, la muerte de Lucas Terra, nosotros abogados nos vamos a encargar para que usted salga de la cárcel. Yo tengo ese video, yo lo tengo grabado en una memoria. Y ese pastor habla en la cárcel. A mí me engañaron los abogados, los doctores de Edir Macedo Becerra. En Brasil no se le dicen licenciados en derecho ni abogados, se les dice doctores. Aquí en México doctor es otra cosa, pero en Brasil se le dice doctor. Entonces el pastor preso dice, a mí me engañó los licenciados de Edir Macedo Becerra. Vinieron aquí a la cárcel a decirme que yo me declarara culpable y que ellos se comprometían a sacarme lo más rápido posible. Y ya pasaron muchos años y yo sigo aquí preso y ellos no me han sacado. Y voy a decir la verdad. Y ahí el pastor, él declara, obispo fulano de tal y pastor fulano de tal y el elemento de la seguridad de la iglesia participaron en la violación, en golpear y carbonizar a Lucas Terra. Él confiesa en la cárcel, es ese preso. Usted lo puede ver en la plataforma de YouTube. No sé si todavía esté, pero yo lo tengo en una memoria ese video. Entonces, amigo, amiga, usted ve que más adelante, al pasar los años, el señor Edir Macedo Becerra consagró a obispo aquel pastor que fue señalado como autor intelectual también de la violación y asesinato de Lucas Terra. El señor Edir Macedo Becerra, aquel pastor lo consagró obispo. Y el otro obispo sigue tomando cuenta de iglesia. Ellos siguen predicando la santa palabra de Dios como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran hecho nada. Sin embargo, las imputaciones, los señalamientos del preso, del pastor preso, los hace culpables de la violación y del asesinato de Lucas Terra. Y el señor Edir Macedo no los entregó a la justicia. Por muchos motivos. Yo sé los motivos. Uno de sus motivos es que si el señor Edir Macedo los entregaba, iban a descubrir que ellos practican los sacrificios humanos. Que el alma, el cuerpo de ese niño fue sacrificado para Satanás bendecir la campaña de Israel, porque se estaba aproximando la campaña de Israel. Yo puedo pensar eso. Es mi punto de vista. Yo me apego al derecho de libertad de expresión y de pensamiento. Y yo puedo tener mi propio pensamiento. Yo puedo pensar por lo que ellos hicieron. Porque, amigo, amiga, un pastor no puede hacer una cosa de esas. Yo nunca jamás violé a un niño o una niña. Nunca me involucré con menores de edad. Nunca en mi vida. Nunca. Porque yo tengo madre, tengo hermana. Yo nací de una mujer. Yo siempre tuve esta conciencia. Tengo hermanas, tengo sobrinas. Y por instinto propio, yo siempre respeté los menores de edad. Siempre fue así. Yo respeté niños y niñas y he defendido muchos niños y niñas. He puesto mi vida en peligro por defender niños y niñas. Amigo, amiga. Ahora,
Digamos, esos hombres eran trabajadores de una refresquera, eran trabajadores de una empresa de jabón, eran trabajadores de una carnicería, de una panadería. Ellos eran trabajadores de una bizcochería. Ellos eran, esos dos pastores, ese obispo y ese elemento de seguridad eran policías, eran trabajadores del aeropuerto. Pero vea que no, eran ministros de culto religioso, con permiso. Eran conocidos como obispos y pastores, hombres de Dios. Aquí en México, amigo, amiga, cuando un pastor comete un delito de violar una niña o un niño, el responsable de la iglesia tiene que dar un aviso a asuntos religiosos, a la Secretaría de Gobernación. Si el pastor adulteró, si el pastor, él actuó de una mala forma, de una forma indebida o moral, el responsable del país, de la iglesia, sea la iglesia que sea, tiene que hacer un escrito, mandar una carta por escrito a la Secretaría de Gobernación, asuntos religiosos. Ahora, si el obispo, si el pastor no hace eso, si el responsable de la iglesia no hace eso, ellos son cómplices. Ellos son encubridores de las malas actitudes y de los malos actos inmorales del ministro de culto. Amigo, amiga, vuelvo a repetir, el señor Edir Macedo Becerra, él pelea el dinero como usted no se imagina, como usted no se imagina. Él es capaz de cualquier cosa por causa de dinero. Cuidado que le toquen su dinero. Y yo siempre tuve esa conciencia también. Yo nunca tuve miedo de ese señor. Yo, por temor a Dios, nunca toqué ofrenda, diezmo ni sacrificio. ¿Verdad? Bien, entonces vamos con el capítulo 7, como ya hablamos. El señor Edir no perdonó al hijo del apóstol Romualdo. El apóstol Romualdo, con voz baja y entrecortada, le repite al señor Edir Macedo: recordar, esa misma noche mi hijo murió, porque usted no lo perdonó, señor Edir Macedo Becerra. Usted no lo perdonó a mi hijo, mi hijo pedía perdón, imploraba perdón, y usted no lo perdonó, Edir Macedo, y mi hijo murió. Y usted, señor Edir, nunca me llamó por teléfono para pedir una disculpa, diciendo: Romualdo, yo, Edir Macedo Becerra, fallé, yo erré, yo cometí el error de no perdonar a tu hijo. Tu hijo se murió por mi culpa, la sangre de él está en mis manos, es mi responsabilidad. Nunca habló esto Edir Macedo Becerra. Es decir, tu hijo murió por causa mía, por mi culpa. Nunca habló esto el señor Edir Macedo al apóstol Romualdo. El apóstol Romualdo vuelve a hablar y advertir al señor Edir: fue usted, señor Edir, que dio orden mandando adoptar hijos. El apóstol, con voz tajante y firme, señala: nosotros no queríamos. Me parece que se refiere a él y a su mujer, a su esposa. Nosotros no queríamos, refiriéndose el apóstol a adoptar niños. Y el apóstol Romualdo exclama y señala nuevamente al señor Edir Macedo declarando: mas usted, Edir, mandó que deberíamos adoptar hijos. En pocas palabras, si no hubiéramos adoptado a ese joven, él no hubiera muerto. En pocas palabras, si el apóstol Romualdo no hubiera adoptado a ese joven, no tenía que haber pasado por ese camino de dolor el apóstol Romualdo y su esposa al perder a su hijo adoptivo. Y consecuentemente el muchacho viviría. Aquel joven que murió, que era hijo adoptivo del apóstol Romualdo, él tendría vida, quizás en su país de origen, en Portugal. Él estaría ya de una forma viviendo o de otra forma, pero seguro que con certeza, con seguridad, ese joven viviría, tendría vida. Él tendría vida, ¿verdad? Quizás viviría mal el joven, con carencias, con necesidades, con sufrimientos, pero estaría allá con vida en Portugal, donde él nació. El apóstol Romualdo Panciero vuelve a repetir y advierte diciendo: usted, Edir Macedo, sabe que todos los problemas que sucedieron fue por cuenta de una dirección de usted, señor Edir. El apóstol señala con voz certera y fiel, declarando: yo nunca reclamé para nadie sobre eso. Y todos los obispos sabían de eso y de todo lo que hablo aquí.
principalmente de su yerno, o sobre su yerno, con voz quebrada y suave, el apóstol Romualdo Pancero da Silva se humilla pidiendo al señor edil, hablando: obispo, por favor, déjeme ir al frente, déjeme ganar almas. Hasta aquí yo voy, quedarme hasta aquí. Amigo, amiga, cuando el apóstol, él declara: yo nunca hablé para nadie. Aquí en México yo supe de la muerte de ese joven. Hasta aquí llegó la muerte de ese joven. Yo sé que ese joven, decepcionado porque el señor Edir Macedo Becerra no le dio el perdón, salió de la casa del apóstol Romualdo y se fue a rentar una habitación a un hotel. Y yo no voy a hablar lo que él hizo, porque a mí no me corresponde y porque no era mi hijo. Y tampoco yo lo conocí. Yo nunca tuve la dicha de conocer a ese joven. Nunca lo conocí. Entonces yo no voy a hablar lo que él hizo. Ni lo que él cometió por haber salido de la casa del apóstol Romualdo. Entonces usted ve que el apóstol también dice que todos los obispos saben. Claro que sabían los obispos. Yo oí por voz de obispos estaban platicando ese tema del yerno del señor Edir y del hijo del apóstol Romualdo. El apóstol, para terminar, el apóstol dice: principalmente de su yerno y sobre su yerno, con voz quebrada y suave, el apóstol Romualdo se humilla pidiendo al señor Edir, hablando: obispo, por favor, déjeme ir al frente y déjeme ganar almas. Hasta aquí yo me quedo, amigo, amiga. Que el Dios que yo he entregado este ser, este corazón, siga bendiciendo a todas las personas que lee la Santa Biblia y la practica, la obedece. Nosotros estamos aquí enclavados desde la Ciudad de México. Desde aquí yo mando un fuerte abrazo, un beso, con todo este corazón, con todo este ser, con todo mi pensamiento, con toda mi mente, para todos ustedes. Y siga haciendo caso de los consejos sanitarios. Siga obedeciendo a las autoridades competentes de su estado, de su provincia, de su país. Guardando la sana distancia, lavándose las manos y usando el cubrebocas, la mascarilla, para que el maldito COVID-19 no entre en su vida, amigo, amiga. Hasta pronto, si Dios nos da vida física y espiritual, salud física y espiritual. Y deseo que todos ustedes estén bien y sean bendecidos en nombre de mi Señor Jesucristo. Hasta pronto, amigo, amiga. Hasta pronto.